¿por qué las vacas son así? ¿Por qué la carne argentina es tan rica? Y vi un poquito acerca de cómo crían a las vacas en Argentina y, y obviamente para que la carne sepa mejor la dejan quieta, le llevan la comida, no pastea tanto, sino que le llevan la comida, come, no camina tanto, porque más grasa va a tener y va a saber mucho mejor. Y aparte, la saben sacrificar, ¿verdad? Obviamente, si sacrifican mal a la vaca, pues se va a tensionar y la carne va a quedar dura. De antemano quiero pedir disculpas si hay algún vegetariano esta mañana. ¿Hay algún carnívoro? Sí, sí. Si usted es vegetariano, tranquilo, tranquilo. Lo, que Dios lo bendiga. Pero yo amo la carne, me encanta la carne, muchísimo, muchísimo. Y eso me lleva a investigar eso. Entonces, después investigué casi la mayoría de carnes del mundo. Me di cuenta que la mejor carne del mundo es Wagyu. Es una provincia de Japón que tiene vacas Wagyu, que son las mejores, ¿verdad? La más cara. De hecho, esa carne no tiene un precio en específico, sino que se subasta, ¿verdad? Los restaurantes van y compran la carne subastada y es extremadamente costosa, muy costosa. El gramo, los 250 gramos pueden costar entre 100 y $120, que la traducción sería como 380, 450 mil pesos, los 200 gramos. Pero es deliciosa, mis amigos, deliciosa. Nunca la he probado, solo que dicen que es deliciosa, entonces yo digo que es deliciosa. Y el criadero de esa vaca es igual, quieta, no se mueve, come y ya. Pero tienen que saberla tratar muy bien, porque si come, come y come y no se mueve, se puede morir y la carne se puede dañar. Lo cual me llevó a pensar también en una cosa, en la iglesia cristiana. Pensaba muchísimo en la iglesia y decía y pensaba que la iglesia no es diferente. Hay gente que come, come, come y come y no hace nada. Y no hace nada. Y después le piden al Señor poder, le piden al Señor cosas, pero en su vida no pasa nada. Nada pasa. Y nos volvemos como vacas quietas que comemos y comemos y comemos, pero al final no hacemos nada, nada más, solo eso. Entonces, pedimos mucho acerca del poder de Dios. ¿Alguien quiere poder de Dios? Pedimos mucho acerca del poder de Dios, pero nos volvemos como vacas echadas en el pasto. No somos como ovejas, sino como vacas echadas en el pasto, que comen y comen y comen, pero no caminan de lo que comen. Y a lo último, nuestra carne nos termina matando de tanta grasa que tenemos, pero no compartimos. Y hoy quiero hablarles de algo, y es que el Espíritu Santo da poder. Pero el poder que da el Espíritu Santo es para usarlo. Y quiero que miremos, por ejemplo, Hechos 1:8 dice, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos. Pero recibirán, ¿qué? Poder. Cuando venga el Santo. Y ahí nace la canción, por si no sabían. Recibirán poder cuando venga el Espíritu sobre ustedes y me serán testigos. ¿Me serán qué? Testigos. Jesús en este pasaje de Hechos 1:8 no promete una experiencia. Muchos tienen como si el recibir poder de Dios fuese una experiencia y piensan y meditan en eso como si fuese una experiencia, pero no. La oración, el poder del Espíritu cuando viene sobre una persona no es para una experiencia, es para ser más efectivos. Porque cuando tenemos poder de Dios somos mucho más efectivos en nuestras funciones espirituales.
Cuando tenemos poder de Dios, somos mucho más efectivos en evangelizar. Cuando tenemos poder de Dios, podemos hacer muchas otras cosas que no haríamos, que no podríamos hacer sin tener el poder. Por eso Jesús no promete una experiencia bonita, sino que promete un poder que va a hacer a la iglesia efectiva. Y vuelvo y digo, Jesús no dice que recibirán fuego para temblar. No dice que recibirán fuego para llorar. No dicen que recibirán fuego para... No dice que recibirán fuego para sentir una experiencia. Dice, recibirán el Espíritu Santo para ser testigos. ¿Para ser qué? Testigos. Recibirán al Espíritu Santo para ser testigos. Ahora, la versión original griego es ese recibirán poder, es lambano. La traducción a lambano es agarrar. Contexto. Los discípulos tienen miedo. Jesús les dice, tranquilos, me tengo que ir, pero van a recibir poder de Dios. Y ese lambano, esa traducción al español es agarrar. Cambia un poquito el sentido cuando leemos la versión en el griego. Agarrar. Necesito a alguien por mí. Alguien que le pueda destruir la camisa. Mentira. Agarrar. Ahora, dice, recibirán poder cuando venga el Espíritu Santo. Traducción griega español. Agarren poder cuando pase el Espíritu Santo. Resulta que en Hechos 2 la iglesia está orando. ¿Está qué? Orando muchísimo. Están adorando, orando al Señor, buscándolo. Y en una de esas se escucha como un fuerte estruendo. Y se empieza a llenar la casa donde estaban de la gloria de Dios. Pasa el Espíritu Santo por ahí. Y no se trata de recibirlo. Se trató de que ellos lo agarraran. Cuando ellos estaban orando por el Espíritu Santo, cuando ellos estaban orando a Jesús, el Espíritu Santo fue pasando y ellos lo agarraron. Cambia un poquito el sentido cuando leemos la versión en original, porque pensamos que el Espíritu Santo vendría y impartiría poder, pero no fue así. Fue que el Espíritu iba pasando y lo agarraron y dijeron, necesitamos de tu poder. La única manera de nosotros poder tomar poder del Espíritu Santo es cuando tenemos un Pentecostés diario donde el Espíritu Santo pasa y nosotros lo tomamos. Gracias, Dijito. Y nosotros lo tomamos. Eso es la traducción. Pero tomarán poder cuando venga el Espíritu Santo. Lo otro que dice es testificar. La palabra testigo viene de martis, del griego martis, de ahí viene el mártir, ¿verdad? ¿Saben quién es el primer mártir de la Biblia? Esteban. Esteban fue la primera persona que murió por predicar de Jesús y por no negar su fe. Y dice, y me serán testigos y me serán mártires en todo el mundo. Y un mártir no solamente vive la palabra. Un mártir no solamente vive por Jesús, sino que también muere por él. Y cuando pasa el Espíritu y tú lo tomas, tú lo agarras al Espíritu Santo, entonces te vuelves un mártir que estás tan empoderado de él que eres capaz de morir por él. Hello. No voy a preguntar quién sería capaz de morir por el Señor, porque creo que todos dicen, yo soy capaz. Pero cuando el Señor te dice que dejes a tu novio o novia que está mal, cuando Dios te dice que dejes de hacer el negocio que tienes, todos decimos, nosotros morimos por Dios. Pero cuando Dios te dice, renuncia porque necesito más de tu tiempo, no, Señor, ¿cómo se te ocurre? Ups. Recibirán poder. Griego de poder, dinamis. Y dinamis, la traducción al español es una energía que produce resultado. Una energía que produce un resultado. Cuando yo recibo del poder de Dios, el Señor me llena de energía que tiene que producir un ¿qué? Resultado.
Es decir, que si no hay un resultado, no hay poder. Si no hay un resultado en mi vida, no hay poder. Jesús no les dijo, recibirán poder para predicar mejor, recibirán poder para verse más bonitos, recibirán poder para esto, para ustedes. No, no, no. Dice, recibirán poder para una cosa, para testificar, para ir más lejos, hasta lo último de la tierra. Eso significa predicarle a tu casa, a tu familia, a los que te caen mal, a los que aún no conoces, porque es un poder que te mueve. El poder del Señor te mueve. Hello. ¿Me están escuchando? ¿Me están siguiendo? Es un poder que te mueve. Y el resultado del poder de Dios en mi vida es mi casa convertida. El resultado del poder de Dios en mi vida es que predico a cualquier lugar donde vaya, porque es un poder que se mueve. El Espíritu Santo no te deja quieto, mi amigo. No te deja quieto. Si no te mueve, no es poder, es comodidad disfrazada. Porque cuando tú recibes el poder de Dios en tu vida, tú no te puedes quedar quieto. Y comienzas a armar actividades de evangelismo, comienzas a buscar papelitos para escribir que Jesús ama a alguien y entregarlo en la calle. Comienzas a escribir tantas cosas y hacer tantas cosas porque el poder del Espíritu Santo no te deja quieto. ¿Me siguen, verdad? No te deja quieto el poder del Espíritu. Te inunda y necesitas sacarlo. Así que si no te mueve, no es poder. Es comodidad disfrazada de poder del Espíritu Santo. Les voy a hacer un ejemplo. Solo entonces me van a escuchar. Lo mismo pasa con una persona que no busca a Jesús. Una vida desconectada del Espíritu está diseñada, la vida está diseñada para transportar del poder del Espíritu, pero una vida desconectada del Espíritu no va a poder transformar, no va a poder llevar el mensaje que transforma vidas. Y tristemente muchos vivimos así. Somos diseñados para poder predicar, pero no buscamos a la fuente que es Jesús. Y creemos tener corriente cuando en realidad no lo tenemos. Una vida desconectada del Espíritu está diseñada para brillar, pero no tiene corriente. Y el poder, mis queridos amigos, el poder no se recibe para guardarlo, se recibe para gastarlo. Vuelvo y digo, el poder no se recibe para guardarlo, se recibe para gastarlo. Debemos de gastar el poder de Dios. Y es un poder, amigos, que no se acaba. Es un poder que siempre va a estar en constante crecimiento y constante nutrición cuando buscamos al Señor y lo damos. Y lo damos y lo entregamos. La corriente, el poder que no se usa para iluminar, perdón, no vayan a eliminar a nadie, porfa. El poder que no se usa para iluminar termina consumiéndote. Ahora tengo dos preguntas. ¿Eres de los que hablan del poder o de los que viven el poder? Porque hablarlo es muy fácil. Vivirlo también es fácil, solo necesita carácter. Tu fe se manifiesta aquí en el templo, en el auditorio, aquí, o se traduce en tu barrio. Porque el resultado de
de mi fe debería de verse en mi barrio. No que todo mi barrio conozca a Cristo, porque cada persona tiene que tomar la decisión de seguirlo, pero mi casa sí debería de ser un reflejo de que Jesús está conmigo, o por lo menos mi vida. Ahora, lo primero que les estoy enseñando es que recibirán poder. ¿Para qué? Para testificar. ¿Para qué? Para testificar. Así que el primer punto es propósito. Bueno, tengo 3 capítulos. El primer punto de este capítulo es propósito. ¿Cuál es el propósito del poder? Testificar. Lo segundo es ¿cuál poder? ¿De dónde viene el poder? ¿Cuál es el poder que habla del Espíritu? Claro, recibirán poder cuando venga el Espíritu. ¿Cuál poder? El poder del Espíritu. ¿Cuál es el poder del Espíritu? Y para eso el apóstol Pablo nos respondió en Romanos, capítulo 1, verso 16, y ahí nos cuenta cuál es la fuente del poder. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, judío primeramente y luego al griego. No me avergüenzo del evangelio porque ¿qué? Igle, ¿qué pasa? ¿Ya desayunaron? Ustedes son en la reunión de las 10. No me avergüenzo del evangelio porque es ¿qué? Poder de Dios. De hecho, la iglesia se llama así por eso, poder de Dios, por el evangelio, no por las manifestaciones del Espíritu. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. Ahora, quiero que hablemos un poquito de un imperio antes de seguir, y aquí voy a entrar a la clase de historia y a la clase de sociales. Clase que perdí a cada rato, pero la voy a enseñar hoy. Resulta que el Imperio Romano es el fundador y es el creador de muchas cosas que nosotros tenemos hoy. Por ejemplo, las carreteras y la idea de la estructura pública viene de Roma. Roma, el imperio, construyó 400,000 kilómetros de carreteras y todas se conectaban con Roma. Por eso viene el dicho, todos los caminos conducen a Roma. Roma no solamente construyó las carreteras, sino que creó el sistema de acueductos y saneamiento, que son las alcantarillas, los baños públicos, el sistema de agua. Eso lo crearon los romanos. Por eso hoy nosotros tenemos eso. No solamente eso, sino también crearon el derecho romano. El derecho romano son las leyes de los países. ¿Hay algún abogado aquí? Necesito que me saque de un caso. No. Hay una clase que se llama Derecho Romano porque es la base legal de todas las leyes del occidente. Crearon los contratos laborales, la propiedad privada, los testamentos, la ciudadanía viene de los romanos, la justicia, la presunción de inocencia. Todo viene a un romano. El urbanismo, las cuadras, las calles, los barrios, eso viene de los romanos. El primer noticiero fue romano. El entretenimiento masivo fue romano. El calendario fue creado por Roma. El idioma, que el latín es el padre del español, el francés, el portugués y rumano. Así que crearon también nuestro idioma. No solamente eso, sino que también el cemento y la arquitectura vienen por ellos. Y aparte, la organización militar y política viene de Roma. Así que le debemos mucho a los romanos. Fin de la clase de historia. Saquen una hoja, voy a hacer un quiz. Fin de la clase de historia. Ahora, Roma era la capital del poder humano. Y resulta que Roma tenía contratada a una gente que se llamaban evangélicos. Para los que piensan que los evangélicos, los cristianos creamos la palabra de los evangélicos, es falso. Evangelio significa buenas noticias o buenas nuevas. Y eso lo creó el Imperio Romano. Era una palabra greco-romana que creó el imperio para que cuando los militares ganaran una guerra, los evangélicos salían corriendo por todos los barrios gritando: evangelio, evangelio, nuestro emperador el César ha ganado. Y así se la pasaban gritando cuando ganaron una guerra: evangelio, evangelio, nuestro emperador ha ganado. Y se la pasaban gritando así.
Ahora, Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Lo cual quiere decir que yo tengo un poder que el imperio no entiende. Y necesito que entiendan que el evangelio, mis amigos, del que hablamos, no trae poder. El evangelio no trae poder. Vuelvo y lo repito, el evangelio no trae poder. El evangelio es poder. Es poder, y no cualquier poder, sino uno que limpia, que sana y que restaura. Ahora, volvamos otra vez a la palabra original grecorromana de evangelio. Evangelio, buenas noticias, ganamos. Marcos capítulo 1, verso 14 y 15. Jesús aparece aquí. En Marcos 1, 14 y 15, Jesús aparece aquí y dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el evangelio de Dios. Jesús aquí está tomando una palabra político-militar del Imperio Romano y aquí declara y dice: el verdadero rey no es el César. Las verdaderas buenas noticias no vienen de Roma. El reino que trae las buenas noticias es el de Dios porque ha vencido. Y eso es lo que dice Pablo: mis buenas noticias no vienen de Roma. Evangelio, el emperador ha ganado. No, mis buenas noticias no vienen de ti, evangélico. Mis buenas noticias vienen de Cristo que venció en la cruz y ganó por mí. Eso dice el apóstol Pablo. El evangelio, queridos amigos, no es un anuncio de victoria. Perdón, me equivoqué. El evangelio no es un mensaje bonito, es un anuncio de victoria. No es información religiosa, no es un libro de información religiosa, es una transformación natural, sobrenatural. Cuando alguien recibe del evangelio, y entiéndanse, evangelio no estoy hablando de la Biblia. Muchas personas piensan de evangelio Biblia. No estoy hablando de evangelio de la Biblia. Estoy hablando de las buenas noticias de que Cristo nos sanó, nos restauró y nos salvó. Esas buenas noticias son de las que no me avergüenzo porque es poder de Dios. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo no tenía a Mateo, Marcos, Lucas y a Juan. Él no tenía eso. Él tenía unas buenas noticias que decían: Cristo nos salvó. Y por eso dice: yo no me avergüenzo de proclamar las buenas noticias de Jesús, porque ese es el poder de Dios manifestado en el hombre. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. El evangelio no es un poder que se siente, es un poder que salva. No se siente, salva. El evangelio no es algo que siento dentro de mí, es algo que salva, que me da vida, porque si tu fe no cambia a nadie, solamente es marketing digital. Si solamente publicas versículos, pero tu fe no cambia a nadie, solo estás haciendo un mercadeo, no estás mostrando el poder que salva. Ahora, muchas veces el poder no se ve espectacular. Y la pregunta es si te avergüenzas de ese poder porque no se ve espectacular. O si te atreves a creer en un evangelio que puede transformar una generación. Nosotros tenemos en nuestra boca unas buenas noticias para transformar una generación. Entonces tenemos lo primero que, ¿cuál es el propósito del poder? Testificar. Muy bien. El segundo, ¿cuál es la fuente del poder? El evangelio. Muy bien. Ahora la tercera es la dirección. Lucas capítulo 4, verso 18. Dice: el Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres, para proclamar la libertad de los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. Contexto histórico. Estas palabras Jesús las está diciendo en las sinagogas, pero no son de Jesús. Esas palabras las dijo Isaías, el profeta. Resulta que una vez estaba Jesús con sus discípulos
y fue a la sinagoga o a la iglesia, pongámoslo en palabras de hoy, fue a la iglesia, ¿verdad? Y Jesús está ahí en la iglesia, en la sinagoga, en la sina, y está ahí parchado en la sinagoga y le dicen, habían escuchado que era un maestro, que él era un rabí, y le dijeron, rabí, ¿usted puede, por favor, leer hoy las escrituras? Y Jesús le dice, vale, no hay ningún problema. Le dice, sacan el pergamino de Isaías. Jesús es bien intencional. Sacan el pergamino de Isaías, lo sacan, Jesús lo extiende y lee esta frase: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciarle el evangelio a los pobres, para liberar a los cautivos, para dar recuperación de vista a los ciegos y para poner en libertad a los oprimidos. Y Jesús, en vez de seguir leyendo, dice, ya. Y cierran el pergamino. Y Jesús dice estas palabras, dice, todo esto se ha cumplido hoy, delante de sus ojos. Y la gente se quedó aterrada, lo admiraban. En ese momento, en ese instante, en ese segundo, lo admiraban. Imagínate cómo solo leyó un texto. Imagínate el poder que tiene él, que solamente con leer un texto todo el mundo se quedó anonadado. Y lo lee y todos se quedan, wow, no, increíble Jesús, gracias por ese texto. Y Jesús dice, no, pero no ha acabado. No he acabado. Y le empieza a decir una cantidad de cosas que se los dijo para que estudien al pueblo en ese momento, pero una cantidad de cosas que de la admiración. Después sacaron los tenedores y los encendieron de fuego y querían matar a Jesús. Y persiguieron a Jesús hasta el borde de la montaña para tirarlo. Y Jesús los miró y les dijo, Jesús supo que todavía no era su hora, así que les dijo, no me van a matar, y siguió y se fue por medio de ellos. Porque muchas veces la realidad del evangelio va a tallar a gente y no le vamos a caer bien y nos van a querer tirar de una montaña, pero ahí es donde viene nuestro carácter de predicar las buenas noticias del Señor. Sigo, entonces Jesús lee este pasaje, el Espíritu del Señor está sobre mí. Y aquí viene la dirección y la guía que dice, por cuanto me ha ungido. Jesús lee su propósito. Y me encanta porque dice, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para yo llorar todas las veces que quiera ante su presencia. El Espíritu del Señor me ha ungido para yo ser mucho más bonito. El Señor me ha ungido para predicar mucho mejor. No. El profeta Isaías no dice eso. El profeta Isaías dice, el Espíritu está sobre mí y me ha ungido para sanar, para liberar y para anunciar, porque cada vez que el Espíritu viene sobre alguien, viene con una misión. Viene con una misión. No viene para que te vea más bonito, vienes para que seas más útil. Ahora, unción, ungido, palabra griega crio, que significa está impregnado hasta ser parte de ti. Es algo que no se te sale dentro de ti. Como cuando se te riega aceite de cocina en las manos y que usted por más que haga así, no se va a soltar. Le toca ir y abrir la llave, echarse jabón y quedarse ahí un rato. Mientras se quita, porque incluso con el jabón se enreda. Mientras se quita. Eso pasa cuando la unción viene sobre alguien, se impregna y se vuelve parte de esa persona. Nos fuimos de viaje y esas 2 semanas yo dejé un balde de agua en la casa. Se me olvidó botarlo. Así que cuando me bajé del avión, yo tenía eso aquí y yo dije, lo primero que tengo que hacer es botar eso, porque no quiero zancudos en mi casa, no quiero chikunguñas en mi casa. Necesito llegar y botar eso. Así que después de 2 semanas llegamos a la casa, abrí la puerta y lo primero que hice fue ir a ver el balde. Resulta que el balde yo lo dejé pues con agua y cuando llegué tenía cosas amarillas. No las bacterias haciendo de las de ellas, porque cuando los gatos no están, los ratones hacen fiesta. Y estaba así lleno de cosas amarillas y llegué y lo boté y lo limpié y le eché cloro, fabuloso, le eché toda esa cosa para que se quitara eso. Pero se pudrió el agua, no servía porque no fluía. Cuando el agua fluye, no se pudre. Ahora, la unción que no fluye
te daña. Y si el poder no sale de ti hacia otros, te pudre por dentro. ¿Cómo? ¿Cómo me puede pudrir? Te vuelves un religioso legalista. ¿Saben qué pasa? ¿Puedes venir, por favor, Rodolfo? ¿Saben qué pasa? Que cuando yo recibo del poder de Dios y veo a esta gran persona que comete pecados, para que los de atrás vean. bueno, miran a esta persona que comete pecados, entonces, me fui, denme 2 segundos, vuelvo y me voy. Sí, ya. Entonces, esta alma en pena, usted no, o sea, es un ejemplo, ¿verdad? Que comete pecado. Cuando yo tengo el poder del Señor en mí, yo voy donde Él. Digo, Rodolfo, el Señor todo lo puede, te perdona, tranquilo. Y ver a alguien sucio por el pecado del que yo le estoy predicando, me hace acordar cuando yo estaba sucio y el Señor me limpió. Pero cuando yo no comparto, no te sientes, por favor, cuando yo no comparto, sino que me quedo todo para mí, cuando Él comete un error o un pecado, voy a decir, uy, no. Y eso que es 12. Y me vuelvo un legalista completamente porque el agua que está dentro de mí se pudre dentro de mí porque no está diseñada para estar. Pero cuando yo voy y le digo a Rodolfo, Dios te ama, me acuerdo de que Dios también me ama. Dios te restaura, me acuerdo que Dios también me restauró. Y no se pudre el poder dentro de mí. Gracias, Rodolfo. Sino que me vuelvo más consciente de que yo también puedo cometer un error y aún así el Señor me puede perdonar. De que yo no soy perfecto porque tenga el poder. Al contrario, soy imperfecto y por eso Dios me usa. Por eso amo la Biblia. La Biblia es mi libro favorito. 40 escritores, un autor. Y Dios usó todo. Y cuando tú lees la Biblia en orden cronológico, ¿verdad? Cuando tú lees la Biblia en orden cronológico, es como si fuese un solo escritor que usa las debilidades del ser humano para plasmar su poder ahí. Por eso, cuando Salomón peca, se llena de tanto poder y no lo practica con la gente que desvía su corazón, diferencia de su padre David, que cuando cometió su pecado le pidió perdón al Señor y siguió a Jesús y le pidió perdón al Señor y predicaba de Jesús en medio de su reinado. Y por eso cuando Salomón peca, Dios le dice a Salomón, jamás vas a ser como tu padre, porque tu corazón no es como el de él. Porque cuando yo predico de Jesús, cuando yo riego mi poder y entrego mi poder de Jesús, cuando comienzo a sacar el poder dentro de mí y el Señor me va llenando, me doy cuenta de los fallos que yo tengo y así mismo no me estanco, no me vuelvo un religioso. Yo no quiero en esta iglesia gente religiosa, no quiero en esta iglesia gente legalista, quiero en esta iglesia gente que sabe que es humana, pero que aman a Jesús y predican del evangelio. Ahora, la unción que no sirve a las personas se vuelve arrogancia. La unción que no sirve a los demás se vuelve arrogancia. Porque el Espíritu, les dije ahorita, no viene sobre ti para que te veas especial. Viene sobre ti para que seas útil. Jesús necesita gente útil. Y como necesita gente útil, la empodera. Porque nosotros mismos no somos útiles. ¿Cómo yo les voy a hablar de un poder que no tengo? Por eso viene el Señor y dice, ok, yo te empodero para que seas útil a mi obra. Es como tú tener un carro 2.0 turbo. Para los que saben de carros. Para los que no saben, un carro muy rápido, rapidísimo. Un carro rápido. ¡Pam! Un carro de, digamos, hagamos otro ejemplo, un carro de Fórmula 1. Diego, ¿los carros de Fórmula 1 usan aceite? Ok. Un carro de Fórmula 1, ¿no? ¡Pam! ¿Cuánto van eso en la pista? ¿Como 300 kilómetros?
300 pasados, kilómetros, ¿no? Y van a las que marca, va, pero resulta que no le echaron aceite a ese motor. Y tienen ese motor, están andando hasta más no poder y se les olvidó echar aceite y quizás en una de esas carreras el motor se pega porque no tiene aceite para rodar y lo dejan ahí como exhibición y dicen, ¡buf! Mucho carro, pero no sirve. Ese carro es buenísimo para las carreras, bro, se dañó el motor, no va a funcionar. Así es la vida sin espíritu. Poderosísima, pero sin propósito. Poderosa, se ve alguien grande, fuerte, pero sin propósito, ni sabe qué hacer. Dios no te unge para inflarte. Dios no te unge para inflar tu ego. Dios te unge para impactar generaciones. Y toda unción tiene una dirección. ¿Saben cuál es la dirección de la unción? La gente. Dios me unge para la gente. No me unge por mí. Me unge para la gente, para servir a las personas. Eso es poder. ¿Tu poder termina en ti o empieza en ti? ¿Tu poder termina en ti o pasa por ti? ¿El Espíritu Santo te habita o te visita? Servir es la clave de que una persona está llena del Espíritu Santo. Y escúchenme, no estoy hablando del servicio en la iglesia. Sí. Obvio, sí. Estoy hablando del servicio a la comunidad, a la gente. Amamos servir a nuestra comunidad. Porque entre más sirvamos significa que tenemos más espíritu. Cuando no nos cuesta hacer algo, sabemos que el Espíritu está en nosotros y podemos servir. Porque el poder que Dios nos da es para servir a la gente, no para nosotros.